segundo mensaje de esta tarde. Siempre que leemos la escritura de Efesios 6, en esto de la armadura que tenemos, que Dios nos ha entregado para que desarrollemos, hay una parte que a veces uno pasa por alto, y es la siguiente. En el verso 19, en el verso 18 hay una petición, o podríamos decir, una palabra que dice Pablo, que debemos orar en todo tiempo. Pero en el verso 19, Pablo le pide a los hermanos de Éfeso, y en consecuencia a todos los hermanos en todo el mundo, que oren por él. Porque eso es lo que dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, como ministro, le solicita a la membresía que oren por él. Y en particular pensaba en eso hace un momento atrás, que a veces uno no lo solicita, pero uno debería solicitarlo, ¿verdad? Lo digo porque estoy con una faringitis en curso, y me cuesta hablar. Y a mí las faringitis me dan, mi esposa siempre me ha dicho lo mismo, que soy como alaraco. Soy alaraco, porque a mí las faringitis me dan con náuseas. Siempre, y todos los que me conocen íntimamente saben que eso es así. Entonces, no es solamente que me duela la garganta, sino que los flecos de la faringitis en mi caso. Y entonces les quisiera pedir aquello para poder predicar hoy día y poder desarrollarlo sin mayores problemas. Ahora sí, ya estoy listo. Quería contarles que hoy ha resultado ser un día muy especial para mí. Y yo pienso que también para todos ustedes. En primer lugar, porque hoy es sábado, y es de por sí forma la base de nuestra doctrina, el sábado. Y como tal es un día de santa convocación, en donde aceptamos el llamado que Dios nos ha hecho. Él es el que convoca, y nosotros, aceptando ese llamado, hemos venido a congregarnos ante Él. Y eso tiene un mérito, y para mí resulta tremendamente especial, mas también es especial porque podríamos decir que este sábado, el cual estamos viviendo hoy, es una extensión de la fiesta de panes sin levadura. Pensábamos anoche, en algún momento, estábamos con esta idea, o yo tenía la idea de que no había pan en casa. Entonces le pedí a alguien que, es una idea porque mi esposa sí había hecho pan, pero yo no tenía la claridad conceptual al respecto. Y entonces la persona que hizo este pan que hacemos en casa, que en el fondo son unas churrascas, que las ponemos al sartén, ¿sí? Y me decía, bueno, pero no hay levadura. Entonces yo me dije, bueno, no hay levadura, bien, pues, se seguirán haciendo sin levadura hasta hoy en la tarde, donde saldremos a comprar levadura, porque si hubiésemos tenido levadura habríamos caído en falta, ¿verdad? Porque no habríamos cumplido con el mandamiento de no tener levadura. Y entonces me resultó bastante anecdótico el término del día sábado santo anual con esto del pan. Y por eso, como digo, hoy es como la extensión del día de la fiesta de panes sin levadura.
porque terminamos un día sábado anual e iniciamos inmediatamente un día sábado semanal. Así que podemos decir con propiedad que hoy es el primer día después de terminada la fiesta. Y eso lo hace aún más especial, porque como ustedes, o como todos entendemos, la fiesta de los panes sin levadura, los 7 días de panes sin levadura, son la expresión simbólica de lo que puede ser o de lo que es nuestra vida espiritualmente hablando. Estos 7 días de panes sin levadura simboliza nuestra vida entera, nuestra vida íntegra, sin pecado, como dice allí 1 Corintios 5 en el verso 7, cuando Pablo habla de esto, en 1 Corintios 5, en el verso 7, cuando nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es que durante la semana de panes sin levadura, podríamos decir que vivimos en forma simbólica toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Toda nuestra vida espiritual queda plasmada en esta frase: Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero de Pascua, el Cordero Pascual, quien se sacrificó por nosotros. Y esto no solamente lo explica Pablo, Juan, aquí en el Evangelio de Juan, también lo trae. Juan, en el capítulo 1, en el verso 29, aquí la Escritura dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Escrituras señalan y dan cuenta de este hecho. El Cordero de Dios es Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, sobre quien reposaría el Espíritu Santo a cabalidad, a plenitud, y de quien la Escritura señala como poseedor del mismo. Aquí en Mateo 3, en el verso 13, y hay un recuadro en la Biblia Reina Valera que dice el bautismo de Jesús. Dice aquí en el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí dando cuenta de el mayorazgo que tenía Jesucristo por sobre Juan. Juan tuvo la misión de predicar a Jesucristo. Y aquí vemos que Jesús dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es que, como digo, el Cordero que quita el pecado del mundo murió por nosotros. Y cumpliendo aquí la escritura de Isaías 53, como han mencionado algunos, el capítulo 53 de Isaías
Es un capítulo que se lee poco en el mundo judío. Se lee poco porque, claro, cómo hacer que las cosas no calcen. Aunque con los años he entendido que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. El que no quiere ver, aunque uno muestre, no ve. Y la persona que no quiere oír, aunque uno explique con manzanitas o con peritas, no va a oír. Pero podemos leer aquí en el capítulo 53, en el verso 10, dice: con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Una profecía que se cumple en Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros los cristianos creemos que este Cordero que quita el pecado del mundo es Jesucristo. De allí que Pablo argumentara en esta carta, que fuera la carta de Corintios, la primera, fue escrita más o menos en la primavera del año 55. Podríamos decir 20 años habían pasado aproximadamente, un poquito más de 20 años, después de los acontecimientos de la crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y él argumentaba: nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Y Pablo refuerza aquí el concepto del cual esta semana todos entendimos y hemos cumplido o estamos haciendo nuestro esfuerzo. Voy a leer en el verso 7 de 1 de Corintios 5. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Pablo conocía. Uno puede ver en Pablo su instrucción docta a los pies de Gamaliel. Pablo tuvo la función de predicar el Evangelio al mundo gentil. Piensen ustedes, pónganse en el caso de Pablo. Pablo tuvo que explicarle a personas que nunca habían escuchado hablar de fiestas santas, de sábado, incluso de Dios. Tuvo que ir a un mundo que era analfabeto desde el punto de vista doctrinal. Y Pablo se vio con esta misión. Desde el momento en que fue llamado, Cristo le dijo que iba a tener esa función. Pero uno ve en el relato cómo Pablo se esforzó por predicarle primero a su pueblo. Porque Pablo era mixto, padre griego, madre judía. Pero él partió predicándole a los judíos. Y los judíos, como digo, no era que no supieran respecto de las fiestas, no era que no supieran respecto de las profecías, como las que acabamos de leer de Isaías, no es que no entendieran, es que no creyeron. No creyeron. Y aquí podemos verlo, no una escritura que... vamos allá, Hechos 13. En Hechos 13. Podemos leer aquí en el verso 38. Ustedes pueden leer todo el capítulo y por supuesto la indicación siempre de quien predica es que ustedes tomen apuntes, ojalá, y repasaran
los apuntes en casa, profundizaran. Bueno, yo entiendo que nada supera el estudio personal. Uno puede explicar las cosas, puede transmitir una idea, puede proponerles un tema, pero la profundidad conceptual se logra en casa a través de los estudios personales. Y aquí uno tiene la oportunidad, como digo, de expresar una hora a la semana, 1 hora y media cuando se extiende un poco más el mensaje, pero una semana consta de mucho más que 1 hora, y en consecuencia nada supera el trabajo personal en casa, en donde ustedes pueden profundizar, incluso pueden discrepar, pueden decir, mire, sabe que yo lo entendí de otra manera, pero eso es algo que ustedes tienen que hacerlo, puesto que al final del día, mis hermanos, mire, cuando nos paremos en el tribunal de Cristo, vamos a dar cuenta por sí. Eso dice la Escritura. Yo me voy a parar ante Dios solo. No va a estar mi esposa, no van a estar mis hijos, no van a estar mis padres, no van a estar mis amigos, ni mis enemigos. Voy a estar allí solo. Y voy a contestar a Dios las preguntas. Y bueno, ¿y qué voy a decir si yo no hice lo que tenía que hacer en casa o a diario? O pensaba cuando don Gerardo explicaba o transmitía el primer mensaje, ¿qué pasa si ese día llega y nos encuentra desprevenidos? ¿Qué vamos a decir? No, es que don Gerardo no me explicó correctamente las cosas. O don Jaime no hizo lo que tenía que hacer. La Escritura no dice aquello. La Escritura dice que cada uno va a presentarse ante el tribunal de Dios y va a dar cuentas por sí. Y por eso anoten las citas, y la invitación es que profundicen en casa. Y entonces aquí en Hechos 13, en el verso 38, dice, sabed pues esto, varones hermanos, y aquí Pablo estaba hablándole a fariseos, a judíos, dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Verso 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que no creeréis si alguien os la contare. Estaba profetizado que su pueblo no iba a creer. Y dice el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. En vez de alegrarse, se sintieron incómodos, porque Pablo explicaba las cosas y las personas iban entendiendo. Y dice aquí, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que ocurre cuando los argumentos se acaban. Cuando uno quiere contrarrestar un argumento y se te acaba el argumento, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, la persona convertida dice, bueno, mire, sí, es lógico lo que usted plantea. Y voy a revisar las cosas y vamos a estudiar. Pero el no convertido, ¿qué dice? Golpea la mesa y destruye por la violencia lo que no puede destruir con las palabras.
Y entonces dice aquí, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo parte predicándole a los de su raza o su pueblo, y al no querer ellos oír siquiera, entonces se vuelven a los gentiles. Ahora, cuando uno piensa en aquello, mire, nosotros los chilenos, ¿en qué escalafón estamos? Estamos entre los gentiles, ¿verdad? Y de hecho aquí en Chile tenemos una mezcla de razas increíble. Aquí uno no podría decirme yo soy de raza chileno, porque si nos hacen un genoma hacia el pasado, quizás qué líneas se encuentran aquí. No sé, fuimos conquistados por los españoles, y los españoles son un pupurrí de naciones. Hay árabes, hay judíos, hay latinos propiamente tal. Así es que, y los nativos de esta zona también nunca se ha tenido muy claro de dónde vinieron, ¿verdad? Si vinieron de China o si vinieron del sur de Argentina y que también eran chinos, así una cosa así tremenda. Pero nosotros somos gentiles. Nosotros somos gentiles y hemos llegado a creer en esta verdad porque aquí los judíos se negaron a creer, se negaron a entender, se negaron a dejarse enseñar. Ahora, todos entendemos que no todos los que escuchan creen. Y no todos los que creen perseveran. Esto es una de las realidades también, que todos los que estamos aquí entendemos muy bien. No todos los que escuchan creen. Y no todos los que creen perseveran. Y por eso, de vez en cuando menciono esto, los números hablan. Las estadísticas, como mencionaba don Gerardo. Uno puede tener opiniones al respecto, pero los números son los números, y los números hablan. Y cuando uno hace estos análisis respecto de los que somos en la actualidad, uno cae en esta cuenta. ¿Cuántas personas han creído esta verdad a través del tiempo? ¿Cuántas personas perseveran hasta el día de hoy? Uno puede tener opiniones y excusas y todo lo que usted quiera, pero los números son los números. Y si a través de la historia miles son los que han creído y ahora somos menos de 100, esos son números de los cuales uno no puede negar que lo que acabo de decir. No todos los que creen perseveran. Y solo los que perseveren en el bien hacer son los que recibirán la promesa de la herencia eterna. Eso dice la Escritura. El que persevere en el bien hacer. Eso lo podemos encontrar en Romanos 2. En Romanos, aquí de nuevo Pablo, hablándole a los habitantes de Roma, que en Roma las primeras congregaciones fueron formadas o conformadas por judíos y por gentiles. Eran poblaciones mixtas, por decirlo de alguna manera. Y entonces aquí en Romanos 2, en el verso 9 podemos leer un poquito antes. El verso 6, hablando del justo juicio de Dios, y dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Ves? La promesa de la vida eterna
está o será entregada a aquellos que perseveren en el bien hacer. Y dice, verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo que acababa de mencionar. El que persevere en el bien hacer. Uno puede saber muchas cosas, pero a medida que uno sabe, se tiene que hacer responsable por lo que sabe. Porque la misma Escritura dice, bueno, al que más se le ha dado, más se le exige. Y si nosotros hemos entendido más que otros, bueno, Dios nos va a exigir más que a otros. Porque Dios es, por sobre todo, justo. Y por eso, cuando uno entiende más, es más responsable. Porque ha entendido más. Así que el día de hoy, sábado 7 de abril, da cuenta de un momento en nuestra historia, sea esta historia personal o a nivel de iglesia, que trae a colación estos principios de nuestra doctrina, en la cual creímos cuando fuimos llamados. Esto de ser llamados no es que hayamos sido llamados a una iglesia cualquiera, hemos sido llamados a una forma de doctrina, porque como hemos mencionado en el pasado, mire, al final del día, mis hermanos, la doctrina nos une y al final del día la doctrina nos desune. Porque si usted no piensa igual que yo, tarde o temprano vamos a terminar separados. Y por eso cuando llegamos a la iglesia hemos creído que Cristo es el Cordero. Y la sangre preciosa de nuestro Señor nos limpia de todo pecado. De manera que podemos vivir esta fiesta, como dice aquí en 1 Corintios, que es la escritura que hemos estado analizando o haciendo referencia, y que vamos a seguir haciendo referencia. Dice verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El día de hoy señala algo muy importante en nuestras vidas. El día de hoy, este sábado que estamos viviendo todos hoy día. Hoy es el primer día de nuestras vidas una vez terminada la fiesta de panes sin levadura. Y como dice una canción que escuché hace el año pasado, en la verdad, en el Movistar Arena vinieron 4 grandes de la canción hispanoamericana a presentar un show que se llama El gusto es mío. Y en su primera canción ellos cantaron lo siguiente, dice, hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en gran parte de ti. Dale al día libre, a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Y entonces caigo en esta cuenta, hoy puede ser un gran día, mis hermanos. Hoy es un día grandioso para comenzar a hacer lo correcto.
Ya, fantástico. Para comenzar a hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto desde la perspectiva de Dios? ¿Qué es hacer lo correcto desde la perspectiva de Dios? El día de ayer, don Germán tocó uno de estos puntos. ¿Qué es hacer lo correcto desde la perspectiva de Dios? Ante Dios, lo correcto es la obediencia por sobre los sacrificios. Ante Dios, obedecer es más importante que la grosura de los carneros, dice la Escritura aquí en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 15. Primera de Samuel 15. En el verso 22, cuando Samuel le replica a Saúl respecto de una indicación que había recibido Saúl respecto de destruir al rey de Amalec y todo lo que tenía el rey de Amalec. Saúl recibió una instrucción explícita y sin lugar a dudas, sin que tuviera que interpretar el hombre las cosas. Él tenía que obedecer, pero no obedeció. Y Samuel entonces le dice aquí: ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Y contesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo correcto ante nuestro Dios es obedecer. Obedecer, la obediencia por sobre cualquier cosa. La obediencia por sobre el conocimiento. Y cuando pienso que muchas veces nos llenamos de conocimiento, también nos deberíamos llenar de obediencia. Porque no es solamente conocimiento. En Proverbios 12, en el verso 15, en Proverbios 12, dice aquí: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La obediencia trae consigo bendición. La obediencia trae consigo bendición. Si somos obedientes a los mandamientos que Dios nos ha entregado, nos va a ir bien. Eso dice la Escritura. Nos va a ir bien. Aquí en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y si ustedes se fijan, aquí la Escritura dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz. Pero esto de oyeres atentamente, esto es prestar atención. Pero el prestar atención, ¿termina la frase allí? No, y no termina la frase. Dice: para poner por obra. Para poner por obra el conocimiento aplicado.
el conocimiento es para aplicarlo. No es solamente para llenar nuestras neuronas con datos. Los datos están allí. Y los datos que entrega Dios para nuestra vida están para que nosotros los pongamos por obra. Y dice aquí que si uno hace eso, que si uno pone por obra esta información que Dios nos la ha entregado para que nos vaya bien, porque a propósito, mis hermanos, Dios nos entregó la Biblia, la palabra, para que nos vaya bien. Dios no es un Dios malévolo que nos entrega la palabra para que nos vaya mal. Todo lo contrario. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de éxito. Y dice aquí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios nos da indicaciones para que nos vaya bien, pero nos va a ir bien en la medida que apliquemos esas indicaciones. No es solo que las sepamos, porque el saber trae consigo entonces mayor responsabilidad. La obediencia tiene méritos. La obediencia tiene méritos. Para obedecer se necesita más que conocimiento. La obediencia tiene méritos. Para obedecer se necesita no pocas veces que echemos mano a nuestros valores más preciados. Si bien todos entendemos que tenemos que obedecer y que la obediencia trae bendiciones, la pregunta es ¿por qué no obedecemos? Todos me entienden lo que yo les estoy diciendo, estoy convencido de eso. Espero, ese es como el anhelo que tiene todo predicador, ¿verdad? Que ustedes entiendan lo que yo estoy tratando de explicar. Y todos entendemos que la obediencia trae bendiciones. Pero todos los días uno se acuesta preguntándose, ¿por qué no he sido obediente? Esa es la cosa. ¿Por qué no soy obediente? Porque para obedecer se necesita algo más que las ganas de obedecer. Se parte teniendo ganas de obedecer, pero a veces uno tiene que echar mano a otras cosas. Para obedecer debemos tener claros los conceptos espirituales que nutren nuestra fe. Para obedecer debemos pedir a Dios que nos fortalezca con el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza se nutre del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Que mora en nosotros. La Escritura lo dice aquí en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para obedecer, muchas veces debemos hacer gala de estos principios: valor, amor, dominio propio. Porque las acechanzas del diablo, todos entendemos que tenemos que obedecer, pero ¿por qué no obedecemos? Bueno, porque a veces nos llenamos de miedo. A veces el temor triunfa por sobre el amor. Porque a veces somos débiles, porque nos dejamos llevar por las tentaciones. Y las tentaciones no son solamente sensuales.
Hay tentaciones de toda índole, como lo que explicaba don Gerardo hace un momento atrás. Los dardos de Satanás, el conocimiento, la gnosis, el poder, el dinero. Son tentaciones. Y uno necesita aplicar la fuerza del Espíritu Santo, tanto para discernir entre el bien y el mal, tanto para decidir por el bien. Hoy es un buen día. Tómatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en gran medida de ti. A veces uno termina el día y en vez de sentirse un triunfador se siente un perdedor. A veces pasa el día y no hemos hecho nada con nuestro carácter. A veces pasa el día y es como esas sumas que uno dice suma cero. No sumó ni restó. Ahí. El problema es que, hermanos míos, yo he visto, o yo he aprendido, o estoy aprendiendo, que si uno no avanza en este camino, uno retrocede en este camino. No es que uno se quede ahí. No. O uno avanza, o uno retrocede. Y entonces, a veces pasan los días y uno no nota que haya avanzado, sino más bien uno nota que ha retrocedido. Y uno ha retrocedido en gran medida porque no es obediente, pues. Si cómo uno perfecciona, cómo se perfecciona en el carácter. Porque o es obediente o es desobediente. Y si uno es desobediente, uno no perfecciona el carácter, sino más bien lo no perfecciona, lo daña. Hoy es un buen día para entender uno de los principios fundamentales en el desarrollo del carácter cristiano. Primero es la obediencia, ¿verdad? Segundo, todos los que estamos aquí somos sujetos a ser corregidos. Todos los que estamos aquí somos sujetos a ser corregidos. Nadie de los que está aquí puede decir, mire, yo he avanzado en esta vida sin necesidad de ser corregido. Ojalá, ¿verdad? El camino fácil, ¿verdad? Sería avanzar en este camino sin que nadie nos tuviese alguna vez que, o ese nadie, que Dios, a veces, la misma Escritura dice que al que ama, corrige. Vayamos aquí a esta Escritura, Hebreos 12. Todos los que estamos aquí somos sujetos a ser corregidos. Verso 5, 12, 5. La segunda parte, cuando dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los que estamos aquí somos sujetos a ser corregidos. Y uno debe aceptar la corrección. No debe ser rebelde a la corrección, porque Dios al que ama corrige. Y dice aquí, verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿ve? Esto es lo que estoy diciendo.
Dice, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Verso 10, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si hay algo difícil de sobrellevar, es vivir la corrección y sobreponerse a ella. Estoy consciente de ello. Si hay algo difícil de sobrellevar, es vivir una corrección y sobreponerse a ella. La escritura con la cual hemos iniciado este mensaje, por ejemplo, porque yo les dije que iba a tocar esta escritura varias veces. ¿Cuál es el primer principio en la interpretación bíblica, hermanos? No sacar los versículos de contexto, ¿sí o no? ¿De qué estaba hablando Pablo allí cuando dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros? Era una corrección que Pablo estaba haciéndole a la congregación en Corinto. Una corrección a una pareja y una corrección a la iglesia. Vayamos allá. Miren. La escritura que en fiesta de panes sin levadura y con la cual defendemos panes sin levadura, la empezamos a leer habitualmente en el versículo 6. Primera de Corintios 5, verso 6, cuando dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Pero de qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba corrigiendo. Ese era el tema. Era una corrección a una situación de inmoralidad sexual. Vamos al texto. Busquen sus Biblias. El tema comienza aquí. De hecho, podríamos decir que incluso parte un poquito antes, pero como es doloroso, uno a veces igual parte en el 1, porque podríamos decir, ustedes lo hemos conversado varias veces, los versículos y los capítulos fueron incorporados. Y no siempre los temas se inician cuando se inician los capítulos que encontramos en la Reina Valera, por ejemplo. Porque voy a leer del 1 Corintios 4, verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Verso 21. Pablo les pregunta a los hermanos en Corinto, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Fuerte, ¿eh? ¿Cómo me presento ante ustedes? ¿Con vara o con amor? Y entonces dice el versículo siguiente, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice aquí, y vosotros estáis envanecidos. ¿Ve? Aquí era una corrección que Pablo tuvo que hacer a la congregación en Corinto. Una situación de pecado que era tan pecado que era feo hasta en el mundo. Y los hermanos en Corinto no habían dicho nada. O si habían dicho algo, no lo habían explicitado. Y entonces Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu,
Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y ahí comienza y dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo estaba hablando de una corrección. Ahora, ¿el tema terminó allí? No terminó allí. Termina más adelante, o más atrás, si ustedes quieren, como quieran leer las Escrituras. En 2 de Corintios 7, en 2 de Corintios 7, Pablo, por inspiración, dice o explicita o escribe cuál es el sentido que tienen las correcciones. Las correcciones no son para destruir, sino para perfeccionar. Voy a volver a repetir, las correcciones no son para destruir, sino para perfeccionar, para mejorar, para hacerlo mejor. 2 de Corintios 7, verso 8, dice aquí, hablando a los corintios, y les dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Uno piensa o se pone en el lugar de Pablo. Una de las cosas difíciles en la vida es corregir. Y todos los que son padres aquí saben muy perfectamente de lo que estoy hablando. Y de los que no son padres, que son hijos entonces, saben lo difícil que es vivir una corrección. Uno como papá, ¿cierto? Cuando uno está enojado, claro, uno piensa inmediatamente en la huasca, ¿verdad? Discúlpenme lo coloquial. O en la palma de la mano, cuando son pequeños. O en cualquier otra circunstancia con la cual uno pudiera corregir. Pero eso es cuando uno está enojado, pues. Y cuando uno se le pasa el enojo y tienes que corregir como padre, difícil. Por eso la recomendación es que cuando uno corrija no esté enojado. Y entonces Pablo dice aquí, aunque entonces lo lamenté, hablando de la primera carta, lamenté escribiros lo que les escribí. Dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Claro, si ustedes creen que la primera carta fue fácil de leer cuando la leyeron, yo me imagino cómo habrán estado allí. Y entonces en el verso 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Claro, porque la primera carta, produjo en la congregación de Corinto celo, produjo arrepentimiento, produjo desenvanecimiento, produjo las ganas de hacer las cosas bien, produjo obediencia. Y Pablo dice, de eso no hay que arrepentirse, aunque sea doloroso, Y por eso dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Y por eso digo, miren, hoy es un buen día para entender que todos los que estamos aquí somos sujetos a corrección. Somos sujetos a corrección, porque si no somos corregidos, entonces ya dejamos de ser hijos. Y somos, como dice la Escritura, bastardos. Hijo ilegítimo. Hijo que no tiene ningún derecho. Y nosotros somos hijos. Y en consecuencia, de vez en cuando, debemos ser corregidos para ser perfeccionados. Hoy es un buen día. Tómatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en gran medida de ti. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Hoy es un buen día para hacer lo que sea necesario hacer para alcanzar la meta espiritual del día. ¿Y cuál es la meta espiritual? Que aprendimos o estamos aprendiendo con la fiesta de panes sin levadura. Vayamos a Job. Job. Job aprendió una lección increíble. Y para aprender esa lección increíble, tuvo que vivir cosas increíbles. No cualquiera supera el perfeccionamiento al cual fue sujeto Job. Acuérdense, Job era un hombre rico, que tenía una linda familia y que tenía una excelente salud. Y que en el paso o en el transcurso de un par de meses dejó de ser un hombre rico, dejó de tener una linda familia y perdió la salud. Y él finalmente entiende el concepto, entendió el principio. Y él, aquí en el capítulo 42, en el verso 1, dice: respondió Job al Eterno y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job aprendió la lección del día. ¿Y cuál es la lección del día? Arrepentirse. Arrepentirse. Ayer yo preguntaba, una pregunta que me hizo alguien esta semana: ¿cuándo lo perdona Dios a uno? Cuando uno se arrepiente. Y lo increíble es que a veces uno tiene que vivir estas cosas para entender que uno tiene que arrepentirse. Hoy es un buen día, sinceramente, hoy es un excelente día. Hoy es el primer día después de haber concluido la fiesta de los panes sin levadura. Hoy es un buen día y el éxito de este día depende en gran medida de nosotros, para que aprendamos a hacer lo correcto. Y lo correcto es obedecer, aceptar que debemos ser corregidos y finalmente y en primer lugar
entender que para ser perdonados por Dios, y sin ese perdón nadie alcanzará el éxito, es entender que todos debemos arrepentirnos. Espero tengan una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo día de sábado. Buenas tardes a todos.